Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Nuevamente con ustedes para compartir una breve reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 18, de los versículos 21 al 35, que dice así. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, podemos descubrir algunos aspectos, pero lo importante del Evangelio del día de hoy es cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y Pedro, viéndose en una actitud muy humana, como muchos de nosotros podríamos hacerlo, le dice hasta 7 veces, es decir, ya es mucho. Si me cuesta trabajo perdonar una sola vez, ya 7 para mí ya es demasiado, ya es mucho, ya no puedo más. Y sin embargo el Señor le dice, a ver, no solamente hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que nosotros lo entendemos esto en la Sagrada Escritura como ¿cuántas veces hay que perdonar? Siempre. Podríamos nosotros decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a perdonar al que nos lastima, al que nos ofende, al que nos hiere? Sin embargo, hay que descubrir que también nosotros lastimamos, ofendemos y herimos al Señor cada vez que cometemos pecado y que hacemos algo que va en contra de la ley de Dios, en contra de lo que Él nos ha pedido. Y sin embargo el Señor siempre, siempre nos perdona. Y es así como también nosotros debemos de perdonar al que nos ofende, porque la ofensa que nos puede hacer cualquier otro hermano, o que podamos nosotros hacerle a cualquier hermano, es menos grave que lo que le podemos hacer a Dios. Sin embargo, el Señor siempre está atento para perdonarnos. Y es que es como este rey. Ciertamente el Señor no actúa de la misma manera que el rey, ¿verdad? Porque le dice el rey, empezó a cumplir y a que le llevaran las cuentas los que le debían. Dicen que se encontró con uno que le debía mucho, mucho dinero, pero no tenía con qué pagarlo. Pero le suplicó, perdóname, te lo pagaré, dame tiempo. Y el Señor dijo, bueno, está bien, hoy tengo compasión, hoy tengo amor para contigo y te perdono. No me pagues nada, incluso dice el Evangelio, le perdonó la deuda. Es así como también nosotros, si hemos experimentado de Dios ese amor, ese perdón, es para que lo demos a los demás. Y entonces muchas veces el ser humano actúa como actúa este hombre. Salió, se encontró uno que le debía poquito dinero y le dijo, no, págamelo. Es que espérame, no, dámelo. Y si no, lo metió a la cárcel. Y a veces nosotros juzgamos y a veces hasta condenamos a las personas que nos han lastimado, que nos han herido. Pero se nos olvida que si Dios nos ha perdonado por las faltas que hemos cometido, también debemos nosotros perdonar al que nos ha lastimado, al que nos ha ofendido. Y hoy el Señor nos lo pone como ejemplo. En ese tiempo de Cuaresma nos invita a perdonar, nos invita a recordar que no podemos vivir en esta vida, con esta sola vida que Dios nos ha dado, viviéndola de rencor, de angustia, de amargura, buscando venganza. Nos ha invitado a vivir en armonía, en paz, en tranquilidad. Y por eso dicen que le fueron y le dijeron al rey, oye, fíjate que tú hiciste esto y este no lo hizo. Y así es Dios con nosotros. Él te ama, Él te perdona y te invita a que tú también ames y perdones al otro. Si no, ¿de qué servirá?
Y aquí entonces entraría, como en alguna vez lo reflexionamos cuando el Evangelio nos hablaba del Padre Nuestro, que le decimos en esa parte: Padre, perdónanos nuestras ofensas, y Él te perdona porque te ama. Y después decimos nosotros: y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es ahí donde a veces nosotros ya no cumplimos la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros a veces ya no somos verdaderos hijos de Dios, porque no imitamos sus obras, porque no vivimos de acuerdo como Él nos enseña. Y si pudiéramos decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué? ¿Por qué? Nos da la explicación el final del Evangelio del día de hoy, cuando dice: pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El Señor te ama, sí, y nos ama a todos, pero nos invita a perdonar. Si nosotros no somos capaces de perdonar al otro, no podemos experimentar el perdón de Dios. Ojo, yo estoy diciendo que no podemos experimentar el amor de Dios si nosotros no perdonamos. Eso no quiere decir que Dios no te perdone. Dios te perdona, pero si tú ya experimentaste ese perdón, ahora dalo a los demás, para que entonces se cumplan no las palabras que dice el dicho, que nadie da lo que no tiene. Si tú te has experimentado que Dios te perdona y que Dios te ama, perdona y ama al otro, para que así cuando llegue el final de nuestros días, el final de nuestro tiempo aquí en este mundo, el Señor pueda decir: perdonaste, amaste, fuiste buen hermano, estuviste cerca del otro. Hoy así es como el Señor nos invita a vivir, en el perdón, en el amor, en la compasión. Que este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, nos ayude a todos a poder descubrir y a poder entender el perdón de Dios, para también nosotros perdonar a nuestros hermanos y vivir entonces en una comunidad justa, solidaria, pero sobre todo de amor fraterno entre unos con otros.